Hola, espero que todos se encuentren súper bien. Y hoy, tal como lo prometí en un podcast anterior, tengo un invitado súper especial y que es, al igual que todos los demás, una parte esencial en lo que es una transacción de compraventa de propiedades. Va a estar respondiendo algunas preguntas y estaremos hablando sobre cosas importantes de lo que sucede a través de estos 30, 45 días y conmigo se encuentra esta persona que he tenido el placer de trabajar muchísimo tiempo con él y me siento muy complacida. Pero antes de presentárselos, déjenme ponerles acá todas mis redes sociales donde se pueden comunicar conmigo. Aquí van a tener no solamente mi número de teléfono, pero pueden entrar a mi YouTube, a mi Facebook, Twitter, Instagram, en todos lados me pueden conseguir. Y por supuesto, quiero pedirles a todos ustedes que si les gusta mi contenido, que por favor me regalen un like y también que enciendan la campanita de notificaciones para que sepan cada vez que sale contenido fresco. Y bueno, ¿por qué no? Si les encanta este episodio, me regalen un corazón para que toda esta información se continúe difundiendo y llegue a todas aquellas personas que realmente necesiten saber sobre todo lo que hablamos acá. Vamos a presentar a esta persona que, como ya lo mencioné, tengo mucho tiempo trabajando con él y cuando digo tiempo, tengo mucho tiempo trabajando con él. Tengo el placer de presentarles al abogado de bienes raíces, a Víctor Sáizar Vitoria. ¿Cómo estás, Víctor? Bien, bien. ¿Y usted, Mariela? Muy bien, gracias. Primero, darte la bienvenida y darte las gracias por estar aquí con nosotros. Para nos es un placer poder tenerte y que me ayudes a difundir información súper importante de lo que sería la transacción de bienes raíces. ¿Ok? Oh, Para muchísimas todas gracias aquellas por personas. tenerme. Para todas aquellas personas que quieran comunicarse con Víctor y quieran tener asesoría legal sobre todo lo que tengan que ver, no solamente transacciones residenciales, pero también comerciales. Víctor es experto en transacciones comerciales. Acá tienen toda su información, donde lo pueden contactar, número de teléfono, emails, para que lo llamen y se pongan en contacto con él. Muchísimas gracias por teniéndome, Mariela. No, de nada, es un placer estar aquí contigo, que nosotros nos vemos muchísimo y estamos mucho en contacto, pero bueno, a tenerte aquí de verdad que es súper importante. Y bueno, hoy vamos a hablar, Víctor, de cositas que a lo mejor tú y yo estamos acostumbrados, pues porque trabajamos en el medio y pues sabemos, pero todas aquellas personas que no están acostumbradas a comprar propiedades todos los días, no conocen el lenguaje ni tampoco conocen de la terminología que se maneja dentro de este mundo. Así que vamos a comenzar explicándole a las personas qué cosa es un agente de cierre, porque es una parte súper importante de la transacción. Sí, muy importante. Y algo que es muy importante también para como enseñar o explicar a las personas es que hay dos diferentes formas de un agente de cierre. Hay como una compañía de título, un title company que algunas veces lo van a oír, y también hay bufetes de abogado como lo que yo tengo, que en nuestra firma, y la parte que es muy importante para todos entender, es que cuando un abogado te está representando en la compra y venta de una transacción, el abogado ahora te está representando legalmente y no solamente, pero una de las cosas principales es protegiendo los intereses de su cliente. Comparado a una compañía de título, una casa de título, ellos no necesariamente tienen la obligación para representarte legalmente. Ellos están contratados para ordenar las cosas, revisar y preparar, pero no necesariamente para ayudarte y tener tus intereses en mente cuando haciendo cada paso de la transacción. Entonces nosotros yo como abogado en una transacción como agente de cierre, lo que yo hago no solamente del principio cuando estás haciendo la oferta, nosotros nos gusta a revisar el contrato para asegurar que los puntos ya están incluidos que necesitamos para asegurar que te protegemos. Un punto muy importante que siempre es algo que abogados piensan más que casas de título son las cosas de los detalles que vienen en los estudios de gravamen que vamos a hablar luego.
Y son esas cosas que nosotros como abogados tenemos en mente porque tenemos un fiduciary duty a los clientes y entonces por esa razón estamos obligados a siempre tener sus intereses en mente. Entonces, lo que Ya. nosotros hacemos como agente de cierre es no solamente ser custodia del depósito, también estamos ordenando los títulos, los gravaments, revisándolos, limpiándolos y también preparando el cliente para el cierre, para que él sea informado y listo. Ya. Entonces, en pocas palabras, el agente de cierre es el que se encarga de poder asegurarse de que todo lo necesario que sea ordenado y revisado para poder tú comprar esa propiedad en las mejores condiciones posibles sean hechos, ¿correcto? Exacto, exacto. Okey. Y obviamente la obligación tuya, cae, la obligación de representación, sería obviamente de tu cliente. Por ejemplo, si estás representando un comprador, pues tu responsabilidad de representación es con el comprador, más no con el vendedor o viceversa. Exacto, sí. Cuando nosotros representamos el comprador, la mejor forma de pensar para un comprador que está en la posición de comprando una propiedad es que no solamente su depósito, que es algo que muchos clientes siempre están preocupados de, pero también que después de que compren la propiedad, ellos, el título esté seguro, esté limpio y que no van a tener problemas después. Ya, ya ahí viene la pregunta siguiente que tengo para ti, porque vamos hablando y se me van, presentando las preguntas que tengo, y, es ¿qué cosa es un seguro de título? Porque mucha gente dice, pero ¿para qué yo voy a comprar eso si eso, de en qué me ayuda eso o por qué voy a pagar X cantidad de dinero porque tiene un costo si eso no lo voy a usar? ¿Qué es lo que tú me puedes decir sobre eso? Entonces, el seguro de título es más importante que uno puede pensar porque las partes importantes del seguro de título viene esencialmente del principio, que tiene que ver con el estudio del título. Cuando nosotros ordenamos el estudio de título bajo nuestro asegurador, ellos nos mandan una cantidad de cosas que tenemos que hacer para asegurar que la propiedad y el título esté limpio. Si uno no está sacando el seguro de título, no es necesario para nosotros ordenarle entonces como ordenar el estudio de título porque si no van a coger el seguro de título, entonces ahí viene una diferencia porque yo no voy a ordenar un estudio de título sin poder limpiarlo, sin poder hacer las cosas, porque entonces le estoy dando un problema al cliente. Entonces, con el seguro de título, lo que el cliente no solamente está comprando, que es la seguridad que viene después del cierre, también está pagando por limpiando el título, porque como yo, como asegurador, yo no le voy a dar un título, yo no voy a hacer un cierre con un cliente si el título no esté limpio. Entonces, en ellos comprándolo, ellos saben que yo voy a hacer todo posible para limpiarlo, para llegar al cierre. Y también la parte más importante tiene que ver con después del cierre porque después del cierre lo que pasa es que en los recuerdos públicos de cada condado hay un retraso, vamos a decir, entre ellos registrando los documentos y esos documentos siendo acceso al público. Entonces, lo que pasa es algunas veces, por ejemplo, para dar un ejemplo, una persona compra una propiedad, pero el vendedor estaba haciendo unos arreglos a su casa, entonces hay unos permisos abiertos, pero ellos empezaron a hacer esos trabajos 2 semanas antes de estar bajo contrato. Puede ser que esos documentos no entren en los recuerdos públicos para el acceso hasta después del cierre. Si Ujú. tú tienes una póliza de seguro de título, eso va a cubrir que el asegurador, si es nosotros, vamos a limpiar eso, vamos a quitar esos permisos del título gratis, porque ya pagaste por ese seguro. Entonces, eso es la parte muy importante porque lo que pasa muchas veces, y he pasado a clientes que hemos representado, que unas casas de título o abogados, para no también estar solamente contra las casas de títulos, pero ellos no notan que había una hipoteca privada, no le preguntaron al vendedor si había uno. No vieron si había hoy en día ese white green con los paneles solares, esos algunas veces no lo notan. Entonces, Ujú. ahora viene el cierre, cerramos, todo el mundo tiene su dinero y ahora viene una carta en el correo al comprador diciendo, tú me debes
X dinero porque no, esta hipoteca, este white green no fue pagado. Ahora, si tú tienes el seguro de título, nosotros como el asegurador te lo vamos a quitar, vamos a hacer todo posible para quitártelo gratis. No tienes que pagar ni un centavo porque eso es parte de la representación. Víctor nos ha dado muchísima información de la cual surgen diferentes preguntas. Número uno, ¿qué cosa es un título? El título es el documento donde se establece, ¿ok?, quién es el dueño de la propiedad, ¿ok? Una de las responsabilidades de Víctor como abogado suyo a la hora de representarlo es asegurarse, y esto es una de las cosas importantísimas del papel que juega o un abogado o una casa de título, es entregarle a usted una casa con un título limpio. ¿Y qué queremos decir con un título limpio? Quiere decir que esa casa o ese título no tiene ningún tipo de violación, permisos abiertos o lo que llamamos ataduras o lo que se llama en inglés un link, ¿ok? Ujú, Esos links pueden venir de compañías, como lo acaba de decir Víctor, por ejemplo, de la compañía de paneles solares, donde la deuda está atada a la casa, más no al dueño. Entonces ese dueño puede vender esa propiedad, ¿ok? La deuda no se la lleva consigo porque la deuda no está en la persona, la deuda está en la casa. Si la compañía de título o el abogado, en este caso Víctor, no hace su trabajo en asegurarse de que esa deuda sea pagada por el dueño antes de vender, entonces usted se va a quedar con esa deuda y eso es lo que decimos, pues no es un título limpio. ¿Ok? correcto, El seguro de título lo que hace es protegerlo a usted de que cualquier defecto o cualquier cosa que haya pasado después de que usted compre, y estamos hablando de la póliza suya, la que usted está pagando en el cierre, va a cubrirlo a usted de cualquier cosa que surja en la propiedad después de usted haber comprado que no le corresponda a usted. correcto. ¿Ok? Ahora, lo que haya pasado antes de que usted compre la propiedad, ya eso se debe de cubrir dentro de la transacción, porque ese es el trabajo de Víctor. Por ejemplo, recuerdo que tuvimos una transacción no hace mucho donde existía una segunda hipoteca de ni siquiera la persona que estaba vendiendo, sino el dueño anterior. O sea, estamos Ujú, hablando de 2 dueños atrás. Y la casa de título, lamentablemente, cuando este dueño compró, no limpió el título y dejó que esa persona cerrara con una segunda hipoteca que no le correspondía. ujú. Sí, y esto viene también, y sé que me imagino que luego vamos a conversar sobre el fraude, pero también una parte muy importante del, vamos a decir, como él dijimos, el título limpio, tiene que ver que esta persona también es el dueño de la propiedad, porque algunas veces, como no solamente porque estamos en la Florida y en Miami, donde esto pasa a menudo, hay diferentes personas que ellos hacen un cambio en el título de atrás para adelante y ahora van a vender. Lo importante cuando sacas la póliza, el seguro de título, es que nosotros vamos a ir hasta el historial todo de la propiedad, del principio de la propiedad hasta este momento, para verificar que cada transferencia de título se hizo en la forma correcta. Y esto no es necesariamente solamente asegurando que las firmas estén ahí, es que la compañía, vamos a decir, una LLC le vendió la propiedad, que la LLC estaba en buen estado, que la LLC no tenía ninguna deuda, ningún juicio. Nosotros aseguramos no solamente lo que, como estabas diciendo, como los gravaments y esas cosas, también estamos asegurando que la persona que te está vendiendo la propiedad es el vendedor que debe ser el que te está vendiendo la propiedad y no que es un fraude. Y eso es importantísimo que lo menciones porque sí, hay muchísimo fraude en lo que sería bienes raíces. Son fraudes que se activan de un momento a otro esa es la razón, señores, por la cual es súper, súper, súper importante tener, yo siempre lo he dicho, no solamente en mis podcasts, y cualquier persona que me llama, cuando me preguntan, yo siempre le digo a todo el mundo lo siguiente: no existe ninguna compra más importante que la de comprar una casa, Correcto. porque te puedes comprar el carro que tú quieras,
pero estamos hablando de que estás adquiriendo una deuda de $500,000 mínimo, porque en Ujú. Miami las casas están un poquito más allá de $500,000 el precio promedio. Entonces, cuando tú estás teniendo una compra tan importante, tener una persona que te represente, no solamente un agente de bienes raíces como yo, que sea licenciado, que tenga experiencia, sino que también ese agente licenciado tenga un equipo con personas responsables, abogados o a los que trabajan con casas de títulos que hagan un buen trabajo es súper esencial, Sí. porque eso va a determinar si en un futuro esa casa te va a dar un dolor de cabeza o, por el contrario, te va a dar la paz que necesitas para ti y para tu familia. Pero Y antes de algo que también sigamos que con Y sí, algo también que he notado, porque hay algunas veces que tú, como yo explico a los clientes la importancia del seguro de título y todo eso, pero como algunas cosas no son cosas que ellos notan en el día del día, pero algo que siempre le digo a los clientes, que ahí es cuando ellos muchas veces como la luz se enciende, cuando un banco te va a dar una hipoteca para comprar una casa, una de las cosas principales, menos el seguro de la casa que ellos van a obligarte a coger, pero ellos van a obligarte para sacar un seguro de título. Y la ujú, razón por eso, para explicarlo a los clientes, es porque ellos también saben la importancia de tener esa póliza después del cierre. Entonces, no solamente cuando uno nota que el banco, que muchas veces muchas personas ven los bancos como ellos no van a fallar, ellos no fallan porque ellos enforzan que sacas la póliza de seguro de título y también obviamente el seguro de la casa. Entonces ahí lo notas unas veces. sí, claro, acuérdate de que la casa no es tuya hasta que no la termines de pagar. Entonces, el Exacto. banco se está asegurando valga la redundancia, de asegurar su inversión Ujú. que la estás manejando tú, pero que realmente es del banco. Entonces, el banco va a hacer todo lo posible porque sí, te voy a prestar esos $550,000 para que compres la casa, pero con la condición de que tienes que ponerle seguro de título, seguro para que Claro. proteja la propiedad, seguro de Ujú. inundación, porque esa es mi propiedad y mientras tú la tengas, yo necesito que la mantengas lo mejor posible y lo mejor asegurada. Exacto. ¿Ok? Entonces, de esas son cosas que no te puedes escapar, hay que ponerlo sí o sí. Ujú. Y entonces, es súper importante eso que dijiste de que obligan los bancos, porque las personas no saben, la gran mayoría de las personas, la gran mayoría de los compradores, no saben todo el trabajo que se hace dentro de una transacción, porque yo personalmente no estoy llamando a mi cliente cada 5 minutos, ya se hizo esto, ya se hizo lo otro, o ustedes tampoco, porque son muchísimas cosas las que pasan y ya el comprador tiene un montón de cosas en su cabeza, aparte de la deuda que va a adquirir. Entonces, no les estamos informando a cada momento todo lo que se está haciendo, pero se hace un gran trabajo detrás de lo que es una transacción. Y este estudio de títulos, señores, se puede ir hasta 40 o 60 años atrás, ¿correcto, Víctor? Correcto, va toda la historial de la propiedad desde el principio, cuando ellos construyeron, compraron el lote, separaron el lote. Todo eso es lo que estamos estudiando, porque esencialmente como lo que puede suceder, como misma cosa, como tú dijiste en algún momento del carro. Un carro puede tener 100,000 millas en el carro, pero tú quieres saber si había un choque cuando tuvo 10,000 millas, cuando tuvo 30,000 millas, hicieron un cambio de aceite. Tú quieres saber toda la historial para saber que ahora, cuando llega a los 100,000 millas, que todo se hizo en la forma, en orden incorrecto. Y eso es casi como lo que hacemos en el estudio de título. Estamos asegurando que cada transferencia, cada cosa que pasó en la propiedad se hizo correcto y que esté limpio. Y cuando digo la palabra limpio, yo digo que no es algo que va a afectar el título de la propiedad en el futuro. Correcto, yo creo que quedó claro. De todas maneras, todas aquellas personas que tengan preguntas, porque es completamente normal de que puedan todavía tener preguntas después de lo explicado aquí, nos pueden dejar saber, lo pueden escribir en los comentarios y Víctor o yo, cualquiera de los dos, las puede responder. Y también de nuevo quiero poner acá las redes sociales y la información de Víctor para que puedan anotar su número de teléfono
y lo puedan llamar si tienen alguna pregunta, y por qué no, ¿verdad? Le mandan un email. Víctor tiene un staff maravilloso en su oficina que te pueden contactar. Todos son súper, súper, que con mucho conocimiento, así que aunque Víctor no te responda, les puedo decir de antemano que cualquiera de las personas que están en su oficina pueden responder cualquier pregunta que tengan, así que no duden en llamarlo si lo necesitan. Y por qué no, voy a poner de nuevo mis redes sociales para que si me necesitan me puedan contactar, cualquier cosita, si quieren comprar, quieren vender, tienen alguna pregunta, se quieren empezar a preparar para comprar, o si estás pensando en que quizás ya es hora de vender, pues aquí tienen mis redes sociales y me pueden contactar. Así que continuemos preguntando, porque hay algo que siempre me preguntan los compradores, eh, y es la primera etapa donde se ponen un poquito nerviosos, porque ya empiezan no solamente a estar en contrato, pero soltar dinero. Y estamos Ujú. hablando del depósito, de que se pone cuando entras en contrato en una propiedad. Ese depósito, número uno, ¿quién lo tiene? ¿Dónde lo tienes y cómo se usa? Ok, perfecta pregunta. Entonces, el depósito, esencialmente, como todo el mundo va a ver cuando ellos están llenando un contrato, que es en la primera página, sería el depósito que tú vas a dar de down payment como parte del precio de compra. Una parte importante que también me preguntan siempre es, vamos a decir que estás comprando una casa de 100,000 y tú das un depósito de 10,000. ¿Qué pasa con ese depósito? Ese depósito se va a aplicar en la transacción al precio de compra. Entonces, como dije, estás comprando por 100,000 y ahora hay un depósito de 10,000. Técnicamente hay otros gastos, pero ahora solamente sería que debes 90,000 para cerrar la transacción. Entonces, el depósito siempre se va a aplicar como un crédito a los gastos del cierre, al precio de compra, a todo, que se va a hacer un resumen que se llama un desglose, que los compradores y vendedores van a firmar y revisar. Pero donde el depósito, como preguntaste, el depósito, cuando tú envías el depósito por transferencia bancaria o por cheque, tú vas a enviarlo a nuestra cuenta bancaria que nosotros tenemos. Y esa cuenta bancaria es una cuenta muy especial porque solamente es una cuenta que abogados pueden tener. Se llama una IOTA. Y esa cuenta, la razón que digo es que es muy importante y muy especial, es porque le da el respaldo a los clientes saber que no solamente nosotros tenemos que tener esa cuenta limpia, porque tenemos que hacer cada mes un cálculo como tenemos que revisarlo para asegurar que no se dejó un centavo o nada en esa cuenta, pero también porque esa cuenta está revisada por el Florida Bar, que son los que están supervisando todos los abogados de la Florida. Entonces, le da más confianza a los clientes saber que no solamente porque nosotros estamos revisándolo, pero también cada mes yo tengo que mandar un resumen de esa cuenta al Florida Bar para ellos asegurar que yo estoy haciendo el trabajo correcto. Entonces el dinero se va a siempre mantener ahí hasta el día del cierre y esa va a ser la misma cuenta que vas a mandar el dinero para la compra y es la misma cuenta que va a desembolsar el dinero al vendedor el día del cierre. Ok, súper importante porque eso le da tranquilidad a la gente escuchar de que no estamos depositando ese dinero, que a veces pueden ser 5, a veces pueden ser $10,000, no lo estamos depositando en una cuenta personal de cualquier persona, del abogado o de alguien. Es una cuenta especializada que está siendo monitoreada por el gobierno, ¿verdad? Y él tiene que mandar mensualmente lo que llamamos una reconciliación para donde él tiene que desglosar información de cómo se distribuyó ese dinero, de dónde entró, a dónde salió, etcétera, etcétera. Ujú. Em, Así que quiere decir que la cuenta de banco que tú tienes para guardar estos depósitos de los compradores, ¿es mejor que una cuenta escrow regular de una casa de título o es más o menos lo mismo? Yo diría que es la cuenta en la forma en el banco es es la misma cosa porque en el banco ellos ven que diferentes cuentas es cuentas de una compañía, pero la parte la diferencia entre nosotros y la casa de título es que si nosotros, y esto lo digo porque
le da confianza a los clientes saber esto. Si nosotros, vamos a decir que en una transacción había un depósito y yo hice algo con el depósito, lo cambié a otra cuenta o algo, yo puedo perder mi licencia solamente por tocando ese dinero una vez. Puede ser que lo devolví el próximo día, pero porque yo lo moví un día al otro, yo puedo perder mi licencia solamente por esta transferencia. Entonces, Wow. eso es lo que yo digo que siempre le da más confianza a los clientes sabiendo que yo tengo la licencia en riesgo si yo no muevo el dinero exactamente como debo hacer. Exactamente. Eso es súper importante que lo aclaremos porque, de nuevo, si ya la persona, le diste un poquito de tranquilidad al saber que estás poniendo en riesgo tu propia licencia, Ujú. si juegas con el dinero de esa persona, pues, dice: "Ah, bueno, entonces, tú sabes, puedo, estar un poco más tranquilo". Porque, bueno, la realidad es que a muchos de nosotros nos cuesta mucho ahorrar dinero, y más cuando queremos comprar una casa. Entonces, imagínese que usted ponga el dinero en las manos de una persona, donde después esa persona lo transfiera a una cuenta o lo use y después no esté disponible para cuando usted lo necesite, da de qué pensar. Sí, Mm, sí, y algo importante de tocar, ya que estamos en la parte del depósito, algo muy importante que hoy en día, en los años que estamos viviendo con toda la tecnología que tenemos, es muy importante que si nosotros estamos representando o otra persona está representando al cliente, y ellos te mandan las instrucciones bancarias para hacer la transferencia, por favor llamen al abogado o la casa de título o cualquier sea que te está representando, llámalos y confirmen las instrucciones, el número de la cuenta, el ABA, el SWIFT, lo que sea, porque muchas veces lo que está pasando es que las personas que hacen fraude se están metiendo en los correos electrónicos y ellos saben que esta compañía está mandando transferencias bancarias diario, mensual, lo que sea, y ellos están cambiando las instrucciones para hacer sus cuentas bancarias. He pasado a clientes de nosotros que ellos reciben un correo electrónico y ellos, porque nosotros siempre ponemos un enlace en las instrucciones para que ellos tengan que llamarnos para la contraseña. Entonces, antes de eso, cuando un cliente recibía las instrucciones bancarias de nosotros, pero no había una parte para poner una contraseña, ya ellos sabían que algo pasó aquí. Entonces es muy importante cuando alguien te está representando que llames y confirmes las instrucciones. y esto aplica, no importa si es casa de título o no importa si es abogado, siempre, siempre corrobore la información antes de mandar su dinero. Ujú. ¿Ok? Y eso es un tema que un poquito más adelante vamos a tocar, lo que son las cositas que usamos para fraude, para evitar los fraudes. Pero antes de eso, me surge una pregunta de, siempre existe la posibilidad de que durante una transacción de bienes raíces, pues hayan desacuerdos, ¿ok? Y se termine, la transacción. Y en algunas ocasiones, empieza a haber como una disputa o una pelea por lo que sería el depósito, ¿ok? Esto surge más o menos cuando el comprador, incumple fechas o viceversa. Puede Ujú. ser que el vendedor incumpla con alguna pauta del contrato, y entonces, pues quede fuera de contrato y ahora empieza una pelea por ese dinero que está guardado. Entendamos que la cuenta que tiene, Víctor es, a pesar de que Víctor está representando a uno de los lados, Víctor tiene, y me corrige si estoy equivocada, Víctor tiene la obligación de verificar la información y asegurarse a quién le corresponde el depósito, aunque el depósito sea de su cliente. Correcto. Y eso es la parte también cuando estamos explicando la diferencia entre yo como abogado y una casa de título. Algunas casas de títulos sí hay abogados que están trabajando adentro de la casa, pero más que todo lo que he notado es que cuando tienes una casa de título, más probable vas a tener que contratar un abogado cuando esto sucede, cuando hay un argumento, algo sobre el depósito, porque ellos no necesariamente están en el negocio para hacer eso. Ellos Ujú. están allí para hacer el estudio de título y todo eso, pero no necesariamente para empezar la pelea para quién debe tener el depósito o no. Entonces, sí, nosotros como te estamos representando legalmente,
El segundo que eso sucede en una transacción, yo estoy cambiando posición de limpiando título y haciendo todo para el cierre a ahora solamente negociando o revisando lo que está pasando para ese depósito. Y una cosa importante que muchos clientes también para que ellos se sienten cómodos, porque creo que lo importante siempre en una transacción es que el cliente se siente cómodo, porque cuando están nerviosos, ellos están muy preocupados de todas las cosas. Pero algo para que ellos se sienten cómodos es como dije cuando estamos hablando de la cuenta. Si yo cambio el dinero, si yo muevo el dinero sin autoridad, yo puedo ver de mi licencia. Entonces, cuando yo estoy revisando los datos y todo lo que ha sucedido hasta este punto, cuando estamos negociando el depósito, si yo no me siento cómodo y mi cliente no me está autorizando para desembolsar ese dinero al vendedor o comprador al otro lado, yo no puedo desembolsar el dinero y lo que yo tengo que hacer es, hay dos diferentes cosas que puedo hacer. Uno, yo puedo ir a la corte y entonces pelear por el depósito en la corte. Antes de eso, normalmente vamos a tratar de negociar con el otro lado a ver si hay una resolución que podemos llegar, porque yendo a la corte cuesta mucho y el único que y yo lo digo como abogado, el único que gana en la corte es el abogado, porque nosotros no estamos poniendo nuestro dinero en riesgo, no estamos pagando las cifras de abogado. Entonces, para nosotros somos los únicos que ganan, porque el comprador y vendedor ahora están metidos en la corte por un año peleando por un depósito. Pero también lo que podemos hacer es si hay un agente, como vamos a decir, Mariela está en la transacción representando al comprador, con la Florida Realty Association, ellos tienen un proceso que escribimos una carta y se lo enviamos a ellos, y ellos como una parte del medio, alguien que no tiene un interés en cualquier lado, ellos revisan lo que nosotros escribimos en la carta y ellos no dan su opinión de quién debe tener el depósito. Algunas veces eso ayuda mucho en las negociaciones, porque siempre va a decir que un lado está correcto y el otro, pero cuando hay alguien que está en el medio sin interés en los dos lados, diciendo que el comprador o el vendedor debe tener el depósito, ayuda, porque ahora le está demostrando a la otra parte, mira, si tú me quieres llevar a la corte, perfecto, pero ya otra persona que revisó esto dijo que yo debo tener el depósito. Entonces le enseña al otro lado que puede ser un gasto de dinero ir a la corte. Sí, y eso es, mira, eso es un punto que yo siempre le digo a la gente, y a lo mejor yo nunca se lo he dicho a Víctor o lo va a escuchar de mi boca ahora. Por eso a mí me gusta trabajar con Víctor, porque número uno, me siento más segura. Número dos, sé que le estoy brindando un mejor servicio a mi cliente porque estamos llevando la transacción más importante, la estamos llevando de la mano de un abogado. Entonces, es súper importante entender que cuando estamos con una compañía, no tiene nada de malo una compañía de títulos, no, absolutamente no, y no estamos hablando, no estamos dando puntos negativos sobre la compañía de títulos, simplemente estamos resaltando la diferencia entre un abogado y una compañía de títulos. Si usted se va con una compañía de títulos, ellos tienen que hacer el mismo trabajo, ¿ok? Con la gran diferencia de que si en algún momento durante la transacción usted necesita asesoría legal, usted va a tener que contratar un abogado y ahora está pagando dos servicios, está pagando el servicio de la compañía de títulos, está pagando la compañía del abogado. Ahora bien, me surge una pregunta súper importante hablando de eso. Si, por ejemplo, un cliente está durante una transacción y ya surge que ya necesita más asesoría legal porque supongamos que las cosas se pusieron bastante fuertes y ya tú tienes que ir a corte, representar a ese cliente, ya estamos a otro nivel. Los gastos, los fees tuyos son diferentes, van dentro de la transacción. ¿Cómo funciona eso? Entonces, yo trabajo puede ser un poquito diferente a otros, lo que yo hago por los clientes, porque yo sé que cuando esa parte de la transacción sucede, lo que yo voy a hacer es yo voy a empezar a negociar con el otro lado. Voy a empezar a mandar cartas, correos, hablar en el teléfono y a este punto todavía no estoy cobrando más de lo que ya había estimado del principio. La única vez o el único tiempo que yo voy a empezar a cobrar más es cuando nosotros tenemos que ir a mediation, cuando a un mediador. Un Cuando mediador. nosotros somos mediador, cuando nosotros vamos a un mediador, sí, yo tengo que cobrar más porque ahora yo tengo que ir
y sacar más tiempo del día para no solamente revisar lo que ya habíamos conversado, negociado, pero también ponerlo en una forma, vamos a decir, una forma organizada para el mediador poder llegar a una decisión al final. Cuando ese mediador también da su opinión al final de todo el proceso, algo importante para los clientes saber, eso no es fijo, como esa decisión no es binding. Eso es algo que todavía se puede litigar en la corte. Pero como estaba diciendo, mandando la carta al Florida Realty, son cosas que va a ayudar los dos lados a llegar a una resolución sin tener que ir a la corte, porque la corte hoy en día se va a alargar más de un año para llegar a un resultado. Ujú. No es tan, vamos a decir que no es tan importante para el comprador porque obviamente es su plata, pero para un vendedor es muy importante que eso no sucede, porque si ese depósito ve a la corte, ahora más probable que ese vendedor no va a poder vender la propiedad, porque ellos van a poner algo en la corte que va a decir, ellos no pueden vender porque ahora este depósito que yo quiero comprar la propiedad está amarrada con esa propiedad. Entonces le daña más a un vendedor que ahora estaba listo para vender, pero no puede venderlo hasta que el resultado llegue de la corte. Sí, funciona como un link, básicamente. Exacto, Una exacto. atadura a la casa, es una Ujú. atadura a la casa y ya entonces ni con ese comprador ni con ningún otro comprador ese vendedor puede vender hasta que no solucione ese problema. Y como dice Víctor, esto puede durar hasta un año. Y así Sí, que más que un año, yo diría, hoy en día. y por eso es súper importante. No sé si ustedes todos se recuerdan que yo siempre les he dicho que en una transacción de compra, especialmente a los compradores, siempre, siempre yo aconsejo a todos mis compradores que hagan la inspección de la propiedad. Pues de igual manera, ¿por qué no usar un abogado en vez de usar una casa de títulos cuando en el abogado tienes todos estos beneficios? Y yo, como les digo, yo personalmente em, me siento mucho más cómoda y mucho más segura trabajando con un abogado que con una compañía de títulos. Así que eh, después de todo lo que nos ha dicho Víctor, ¿por qué no usar los servicios de Víctor? Así que acá tienen de nuevo, porque es mi trabajo, darles a todos ustedes que están mirando esto la información de Víctor, porque aquí, Víctor, yo te tengo que vender, tengo que dar la información de todo el mundo para que te llamen y usen tus servicios y puedan experimentar lo que yo he experimentado a través de todos estos años, que son muchos, para que puedan estar lo mejor asesorados posible. Y entonces ahí nos lleva a lo del fraude. Sé que cuando estamos hablando del depósito, que ya nos toca dar el depósito, ustedes envían una carta, ¿ok? O un email con la Ujú, información de lo que llamamos la información para transferir ese dinero, ¿ok? ujú. Sé de mano que ustedes en la oficina tienen un proceso para evitar que ese dinero sea depositado en la cuenta equivocada. ¿Qué otras cosas adicionales a eso, Víctor? ¿Qué otras opciones ustedes tienen o acciones para evitar el fraude con el depósito que no sea enviado o que no sea puesto en el lugar equivocado? Sí, entonces nosotros tenemos unos procesos. La cosa más importante que nosotros hacemos con nuestras instrucciones bancarias es poner una contraseña para que el cliente, y también no vamos a poner la contraseña en el correo electrónico, porque si alguien está metido en el correo electrónico van a cogerlo y cambiarlo también. Entonces lo que nosotros hacemos es en el adjunto que ponemos en el correo electrónico, dice que es las instrucciones bancarias y por favor llamarnos. Eso lo dice en el nombre del documento. Y también ellos van a tener, no también, pero ellos también van a tener que hacerlo porque no tienen la contraseña. Entonces, ellos van a tener que llamarnos. Cuando ellos nos llaman y le damos la contraseña, también tomamos esa oportunidad de confirmar la cuenta bancaria, el número, el SWIFT, el ABA, toda la información que ellos necesitan para hacer esta transferencia. Entonces, eso serían las dos partes del proceso que hacemos, no solamente la contraseña para protegerlo, pero también tomando esa oportunidad de esa llamada para poder confirmar todas las instrucciones.
Una cosa muy importante que yo he notado que ha sucedido más hoy en día es que los que hacen fraudes, ellos lo hacen como su trabajo. Nosotros trabajamos, vamos a decir, de 9 a 5, ellos trabajan de 9 a 5 a tratar de crear una nueva forma de hacer esta estafa. Entonces, para ellos lo que están haciendo ahora muchos abogados y nosotros recibimos cantidad de correos electrónicos diciendo que tenemos que proteger las cosas del correo electrónico porque ellos van a duplicar mi correo electrónico. De tu parte, tú vas a ver que Víctor te lo mandó desde el mismo correo que Víctor siempre usa, pero en realidad no es yo que lo estoy mandando. Entonces, ahí en ese punto, ¿cómo uno va a saber que ellos tienen las instrucciones bancarias de alguien que está cometiendo fraude? Eso es una de las cosas, las razones grandes que yo pongo en el correo electrónico cuando yo recibo el contrato o me introducen al cliente. Yo siempre le digo, por favor, siéntese cómodo llamándome por cualquier cosa, que puede ser la tontería de yo quiero confirmar la cuenta bancaria, yo quiero confirmar que recibiste la plata, lo que sea. Yo quiero que siempre los clientes se sienten cómodos llamando, porque en diferentes pasos durante la transacción ayuda en la parte de ser no solamente transparente, pero también asegurar al cliente que todo está en orden. Sí, y creo que también, y no sé si estoy errada en lo que voy a decir, pero creo que también que el agente inmobiliario le deje saber al cliente que llame. Por ejemplo, yo cuando tengo un cliente que ya tenemos que hacer el depósito, porque ya nos toca hacer el depósito, generalmente mi proceso es yo envío un email o llamo a la oficina de Víctor, les doy a las muchachas las instrucciones, por favor envíen el wire a las instrucciones del envío del depósito y luego, después de eso, yo les dejo saber al cliente que después que la oficina de Víctor te mande las instrucciones, que por favor llamen a la oficina. Y esto yo lo hago no solamente para el primer depósito, porque en muchas ocasiones tenemos hasta un segundo depósito. Y Ujú. luego, entonces, a esa misma cuenta usted tiene que transferir el dinero restante para terminar de comprar esta propiedad. Y cada vez que usted tenga que enviar dinero, yo siempre exhorto a todo el mundo que cada vez que lo vayan a hacer, llamen a la oficina. ¿Por Correcto. qué? Mariela, ya tengo las instrucciones. No, porque si el abogado por X o Y razón cambió de cuenta, o hubo una alteración en el número de la cuenta, usted va a mandar el dinero para donde no es. Entonces, siempre es muy importante corroborar la información con la oficina del abogado y estar seguro que ese dinero va a entrar en la cuenta correcta, porque ese dinero, después que entra a la cuenta incorrecta, usted prácticamente perdió ese dinero. Sí, muy No hay importante. Y manera de también recuperarlo. es algo que como, y eso es lo interesante algunas veces de nuestro trabajo, porque en el día del día de cada persona, vamos a decir, con hoy en día usamos Zelle y Venmo y todas esas aplicaciones para enviar dinero, ellos siempre llaman a la persona para verificar, mira, este es tu Zelle, este es tu Venmo, lo que sea, pero muchas personas no sé lo que sucede, pero cuando ellos reciben instrucciones bancarias en una forma de un correo electrónico, se sienten cómodos que eso debe ser exactamente como es y no hay ningún fraude. Pero el opuesto, ahí es donde puede suceder más fraude, porque como un Zelle, por ejemplo, cuando tú pones el número, te va a decir, mira, este número está programado con este nombre. Cuando tú haces una transferencia bancaria, el banco no te dice que esta cuenta bancaria es de Iñaki Sesta Victoria o lo que sea. Ellos Correcto. van a mandar ese dinero y si la cuenta bancaria no es el mismo nombre, puede ser que todavía lo hacen y mandan la plata y para recibir esta plata de retorno es un dolor de cabeza. Sí lo Diste pueden. diste un excelente punto que no lo había pensado de esa manera, y es lo que acaba exactamente lo que acabas de decir. Existe más seguridad mandando dinero por la aplicación de SEO que mandando un dinero wire si usted no confirma las instrucciones de wire. Así que, muy buen punto, Víctor, Gracias. para que las personas se aseguren de corroborar la información antes de mandar ese dinero. Exacto. Y entonces, ya sabemos que los compradores tienen una cierta cantidad de gastos a la hora de comprar una propiedad, lo que llamamos gastos de cierre. Entonces, todo el mundo pregunta: "Mariela, ¿cuántos son los gastos de cierre? Mariela, ¿cuántos son los gastos de cierre?". Y yo siempre digo: "Pues los gastos de cierre no es un monto.
No es como no es como decirte, por ejemplo, que tu down payment son $20,000, porque ya tenemos un monto específico, ya sabemos que es el 3.5 o el 5 o el 10% Ujú. del valor de la compra. Cuando estamos hablando de gastos de cierre, es una combinación de diferentes cosas que hay que pagar, durante la transacción. Ahora bien, generalmente, Víctor, ¿cuáles son estos gastos de cierre? Ok, entonces para un comprador, gracias a Dios que los gastos de cierres no son muy altos, más alto para un comprador, que si quieres lo puedo explicar después. Para un comprador los gastos muy importantes y yo lo voy a decir en dos partes porque van a tener diferentes gastos dependiendo de la transacción. Si es una transacción que es solamente pagando con efectivo, en ese sentido que no van a usar una hipoteca para hacer la compra, los gastos de cierres van a ser iguales por cada transacción. Vas a tener el seguro de título y esos gastos para el seguro de título siempre va a ser dependiendo en el precio de compra, porque la Florida nos obliga, nos literalmente nos mandan un libro que dice si el precio de compra es este monto, estás obligado a cobrarle este monto. Está muy promulgada por la Florida. Entonces, siempre lo que le digo a los clientes cuando ellos están empezando a hacer la parte de la oferta, llamen a nuestra oficina o manden un correo electrónico. Mira, yo estoy comprando para 300,000, para 1,000, 1,050,000, lo que sea. Manda un correo, mira, estoy comprando para este precio, que es el seguro de título que me va a corresponder. Y en un segundo te vamos a contestar con el precio igual, exacto. Y si preguntas, te también podemos dejar saber el precio para el seguro de título si compras con efectivo y el precio del seguro de título si compras con un banco. Porque para hacer la transición ahora, cuando usas un banco, el banco te va a querer añadir a la póliza de seguro. Entonces, cuando tú sacas la póliza de seguro, de título, tú estás sacando uno de dueño. Ahora ellos quieren sacar, añadir a la De tuya comprador. de comprador y como el banco con el financiero. Eso va a incrementar el seguro de título $50. Y esto es importante porque muchas personas, cuando hay algunas veces que ellos hablan con el banco primero antes de hablar con el abogado, porque obviamente yo entiendo, ellos quieren asegurar que van a recibir el préstamo antes de hacer una oferta. Y lo que el banco algunas veces le dice, no, pero la póliza de título de un comprador, de un dueño, no es necesario, pero sí tienes que sacar el seguro de título del financiero. Lo que pasa ahí muchas veces es nosotros y todas las compañías no van a dar una póliza de título al financiero sin dándoselo al comprador, porque ahora como dije, si uno saca la póliza de seguro como comprador y dueño y quieres añadir el banco, solamente te va a gastar $50. $50. Para ya cuando estás en ese monto, ese $50 va a ser No es algo que nada. con facilidad le vas a dar, porque Ujú. dices, mira, ahora yo estoy protegido igual como el banco. No quieres que el banco esté protegido y tú no. Ya. Entonces, eso es algo muy importante que uno esté claro con, porque algunas veces los bancos, como ellos cobran unas cantidades de dinero, miles de dólares, ellos saben que los compradores se van a asustar un poquito del incremento de gastos que tienen. Claro. Entonces, ellos tratan de reducirlo lo más posible, pero uno siempre tiene que tener en mente. Y también va al punto que tú dijiste, es como, quién está representando tus intereses? Porque bancos algunas veces ofrecen para sus abogados hacer el seguro de título, pero uno tiene que pensar a quién ellos van a proteger, al que le paga, que es el banco. Entonces es muy importante que uno sepa que si ellos sacan la póliza de título bajo nosotros, una compañía de título, y quieren añadir una hipoteca, entonces el banco ahora quiere brincar arriba, solamente le va a costar $50, pero ahora saben que nosotros estamos representando sus intereses y entonces nosotros vamos a compartir lo que estudiamos y revisamos con el banco, pero como representante de esa persona. Mm. Entonces, como para hacer el cálculo, ellos tienen el seguro de título, eso sería el primer precio. La próxima cosa que tienen es ¿cómo se dice? El gasto de aplicar si hay una asociación o si hay un banco o algo y tienen que aplicar, eso sería otro gasto. Si ellos Estás están, hablando de la asociación, si la propiedad tiene asociación.
Si la propiedad es un condominio y tiene una asociación, correcto, sí, importante clarificar eso. Y también si es una propiedad como una casa, van a tener que pagar por un survey de la propiedad para saber exactamente qué es la propiedad, dónde va el FPL y todo eso. Eso sería dos de los gastos. Y otro sería un administrative fee que tiene que pagar para los brokerages de los agentes. Es muy importante tener eso en cuenta porque no es algo que es razonable pedir para el realtor pagarlo, porque ellos ya han ponido tanto esfuerzo en encontrando la propiedad, preparando la oferta, para también ellos tener que pagar un gasto que no le corresponde. Es muy importante que un comprador ya sepa que ellos van a tener que pagar eso. También para un comprador, sus gastos siempre van a ser reducidos porque el vendedor le va a siempre dar un crédito por los impuestos de la propiedad, que podemos tocar en otro momento, pero brevemente lo que es en un cierre, cuando ellos ven el desglose, la primera cosa después del precio de compra y el depósito, van a ver un crédito que el vendedor le va a dar a un comprador por el monto de los impuestos del año. Entonces, si estás comprando en junio, desde enero hasta junio, el vendedor está responsable por esa parte de los impuestos de la propiedad. Entonces, el vendedor le va a dar eso como un crédito que al fin del día va a reducir los gastos que un comprador tiene. Entonces, cuando un comprador está haciendo los cálculos en su mente, mira, yo tengo el seguro de título, yo tengo que pagar por un survey, yo tengo que pagar el administrative de un realty. Pero mira, ahora eso se va a reducir porque yo voy a recibir un crédito por los impuestos de la propiedad. Entonces es muy importante que uno entiende que sí, hay gastos que vienen, pero hay diferentes créditos que también se van a aplicar en una transacción. Pero para un comprador, eso esencialmente serían los gastos importantes. Otro gasto que es pequeño sería registrando el título, que es 23, $24, algo así, muy bajo. Pero eso serían los gastos importantes para un comprador. Ahora, el lado del vendedor, aquí es donde hay los gastos mucho más altos. El vendedor va a tener que pagar por los agentes el porcentaje de la comisión. Si ellos tienen un agente, ellos más probable ya les explicaron, porque ellos tenían un listing agreement, un acuerdo con ese agente en qué van a cobrar si venden la propiedad. Entonces, eso sería 3% a cada lado, 6% total del precio de compra. También ellos van a tener que pagar un impuesto que se paga al condado, que se llama el stamp tax, estampillas, un impuesto de estampillas, y eso se calcula. Ellos siempre tú puedes encontrar en las redes sociales y en todo diferentes cálculos que uno puede hacer. Se lo voy a decir muy fácil. Por cada 1,000 del precio de compra es $6. Entonces, si tú tienes 100, precio de compra de 100,000, haces el cálculo, hay 100 miles, entonces vas a pagar $600. Entonces, eso es una forma más sencilla de hacer el cálculo que lo que van a ver online. Entonces, no solamente van a tener esos dos gastos, también van a tener los gastos de pagar cualquier otras cosas que tenemos que ordenar. Las cosas que tenemos que ordenar son el estudio de título, el estudio de gravamen. Si es un condominium como un apartamento y hay una asociación, hay una cosa que se llama el estoppel letter. Eso también es la responsabilidad del vendedor pagar. Y también, como estaba diciendo cuando estaba hablando del comprador, el vendedor va a tener que dar un crédito al comprador por también su parte que corresponde a los impuestos de la propiedad. Entonces, un vendedor normalmente tiene los gastos mucho más altos que un comprador. Súper importante. Y esto que estás hablando, la gente dirá, pero son poquitas cosas las que cobran, pues porque él está hablando de seguro de título, hablaste de lo que sería la asociación, el survey, gastos administrativos, y lo que sería lo que llamamos el prorrateo de los taxes, de la porción que te corresponda. Y entonces mucha gente preguntará, pero ¿por qué de todas maneras los gastos de cierre son altos? Bueno, porque es que también agregado a eso, el día del cierre, el banco hace una colecta Ujú. por adelantada de lo que serían los taxes de la propiedad
van a también hacer una colecta adicional sobre el seguro de la casa y lo que sería para poner dinero en escrow. Entonces, no es todo dinero que usted está gastando, hay dinero que se queda guardado en lo que llaman una cuenta escrow para que el banco anualmente puede hacer los pagos de los taxes de la propiedad, también puede hacer anualmente los pagos del seguro de la casa, porque recordemos que cuando usted está comprando financiado, el banco obliga a que usted tenga un seguro de casa y ese seguro de casa lo paga el banco porque él le colecta todos los meses una Ujú. porción del dinero que usted manda mensual. Una porción de ese dinero va destinado para los taxes de la casa y otra porción destinado para el seguro de la casa. Entonces, no todos son gastos, esto que acabo de decir, Víctor, son sus gastos. Lo demás es dinero que usted está metiendo en esa cuenta, que se lo colecta el banco sí o sí el día del cierre. Sí, muy importante también, y no lo toqué, cuando tiene que ver con los gastos de comprador, y la razón que muchas veces no lo toco con los clientes es porque yo no puedo estimar lo que un banco siempre va a cobrar. Entonces, los bancos algunas veces cobran porcentajes del valor del préstamo, ellos tienen diferentes formas de hacerlo, pero una parte que es muy, como es estándar, es algo que vas a ver en cualquier banco, tiene que ver con la reserva que ellos están metiendo el día del cierre. Entonces, cuando uno piensa que están haciendo un pago de su hipoteca, ellos tienen que calcular en su mente y ellos lo van a ver el día del cierre porque el banco siempre va a dar un resumen de qué va metido en cada pago. Pero para dar un ejemplo, cuando uno paga una hipoteca, parte de pagando es el principal y el interés. La otra parte que está también combinado con ese gasto es la parte de los impuestos de la propiedad y parte del seguro de la casa. Porque lo que pasa es en noviembre, cuando especialmente en Miami-Dade, ellos le dan a los dueños 4% de descuento sobre los impuestos de la propiedad si lo pagas en noviembre de ese año. Entonces, ese banco obviamente va a tomar todo el beneficio de eso y lo va a pagar en noviembre. Y ellos tienen que asegurar que ellos tienen suficiente en esa cuenta de reserva para pagarlo, como estabas diciendo. Entonces, esa es la razón que algunas veces muchos clientes que cierran, vamos a decir, en enero o en diciembre, van a ver que el banco no está colectando mucho para la reserva, pero es solamente porque ellos tienen ahora meses antes de noviembre para poder colectarlo. Pero si Correcto. se está cerrando en, vamos a decir, agosto de este mes o septiembre, más probable que ellos van a colectar una cantidad más alta que otra persona, porque ellos saben que en 2 meses van a tener que pagar y tú solamente vas a hacer 1 o 2 máximo pagos de esa hipoteca antes de ese mes. Entonces, ahí es donde hay variaciones de qué montos van a tener y es muy difícil para nosotros siempre estimarlo como abogado, pero lo que siempre le ofrezco también a los clientes, y yo sé que con tus clientes lo hemos hecho también, cuando ya reciben los gastos preliminar de un banco y ya tienen la oferta lista, mándanos los gastos del banco y mándanos el contrato y nosotros te podemos hacer un desglose preliminar para que puedes más o menos saber cómo son tus gastos de cierre y puedes ya planear por los 30, 45 días, lo que sea el cierre, de qué monto vas a tener que traer. Ujú. Sí, eso es súper importante. Y este preliminar, como lo dijo Víctor, es un preliminar, no es exactamente lo que vas a pagar. En muchas ocasiones se asustan y en muchas ocasiones dicen, ay, tan poquito. No, es que eso es más o menos un número promedio de lo que se piensa que se va a gastar. Puedes gastar menos, puedes gastar más. Así como, por ejemplo, mis clientes, la gente me llama, Mariela, ¿cuánto necesito para comprar? Bueno, yo soy el tipo de realtor que yo te digo que necesitas tener mínimo 10% reservado del valor de la compra para que puedas ir a mesa de cierre tranquilo. Yo no te voy a decir, necesitas 3,5, 3%, no, porque está dentro de tu responsabilidad de compra, no Ujú. solamente es tu pago inicial, pero tú también eres responsable de tus gastos de cierre. Entonces, yo personalmente digo, no, pero yo tengo que incluirle a ese cliente el porcentaje también del gasto de cierre, porque entonces no estoy siendo, no le estoy diciendo la verdad al cliente. No te Ujú. puedo decir que vas a necesitar un 3% cuando realmente necesitas un 6, un 7% del monto de la compra para poder
ir a mesa de cierre tranquila. En este caso es lo mismo. Entonces, Ujú, lo que dice el Víctor es súper importante. Dependiendo en el momento del año en que usted compre esa propiedad, es la cantidad de dinero que el banco va a tomar en el cierre para poder llenar esas reservas y poder ujú. tener el dinero guardado. Y también si un cliente en algún momento o alguien que está oyendo y ellos están, vamos a decir que alguien está oyendo y está preparando para hacer una oferta, solamente lo que ellos pueden hacer para por lo menos tener algo preliminar es, si ellos están usando el as-is contrato de la Florida, que pasen a la página 4 porque en la página 4 hay una sección que dice gastos de cierre de vendedor y abajo dice Gastos. gastos de cierre de comprador. Ahí va, ellos tienen un poquito de una lista de gastos que van a tener. Obviamente, como es un contrato que todo el mundo usa, no es exactamente los gastos, porque si usan un banco, ellos tienen sus gastos y todo eso, pero preliminar te da un sentido de lo que vas a tener que pagar. Sí, claro, te dice lo que tienes que ver ahora para los montos, pues debería va a ser diferente, puede variar un poquito aquí, un poquito allá, por eso en los contratos no viene establecido el monto, porque eso va a variar de la zona donde estés, número uno, porque lo que a lo mejor cuesta Ujú, un appraisal, lo que llamamos una tasación en Miami, no es lo mismo que te cuesta una tasación en Orlando, por ejemplo. ujú, Entonces, no podemos usar el mismo monto y establecerlo en el contrato como por sentado, right. ¿ok? Pero sí, como dice Víctor, en esa sección te da una idea de todas las cosas que tienes que pagar tú como comprador y todas las cosas que tienes que pagar como vendedor. Ujú. Y ya para entonces, yo creo que tenemos un montón de tiempo acá porque esto, nosotros podemos sentarnos aquí a hablar. Yo sé que a ti te encanta hablar de bienes raíces, por eso eres abogado de bienes raíces. Y a mí me encanta lo que hago, por eso soy realtor. Bueno, no soy abogada porque no me gustan las leyes, pero para eso te tengo a ti, que te llevo conmigo a donde sea, y siempre que me preguntan: "¿Tienes con un agente de cierre?". Sí, tengo uno. Tengo realmente puedo trabajar con varios, pero si me preguntan, tengo un preferido y ese es Víctor Sáizar Vitoria. Y todo el mundo Gracias. pregunta: "¿Sáizar Vitoria?". Sí, Sáizar Vitoria lo aprendí a decir. Así que yo, cada vez que me preguntan, yo le refiero a mis clientes, ahora mismo tengo un vendedor que tengo un problemilla por ahí con un fence, ¿y a quién le referí? A Víctor Saizar Vitoria, porque va a ser nuestro agente de cierre. Y ve, la primera Entonces, cosa que le vamos a preguntar a él es, ¿tú tienes una póliza de seguro de título? usted ve, eso es importante. Así que ya ve lo que hace Víctor Sáizar Vitoria, que todavía no estamos bajo contrato y ya Víctor está trabajando con él para ayudarlo a resolver esos problemas y que Víctor me ayude antes de tener un comprador para esa casa, a tener esa casa con título limpio, que no me vayan a poner un gravamen, que no me vayan a poner un link para que después me dé problemas para vender la casa. Y ya por último, Víctor, porque puedo quedarme aquí hablando contigo de un montón de cosas, pero es súper importante para mí preguntarte, ¿qué documentos necesita una persona ya cuando estamos en mesa de cierre? Ujú. Pues que ya llegó el día tan esperado por todos. ¿Existe alguna documentación que necesitan llevar los compradores, agentes de cierre o los vendedores, cualquiera de los dos, para Vamos a terminar de cerrar empezar esta transacción? Vamos a empezar con un vendedor, porque un vendedor, y esto es algo que es muy importante porque los vendedores, lo que sucede muchas veces es como un vendedor ya hizo la compra, entonces él se siente un poquito más acostumbrado al proceso del cierre porque ya él lo hizo. Pero como un vendedor es, yo voy a decir completamente diferente, no es exactamente completa, pero hay una grande diferencia entre lo que un vendedor tiene que hacer durante la transacción y tiene que pensar y tener en mente que un comprador. Un comprador está corriendo por todos los lados durante los primeros 15 días, porque ellos tienen que hacer la inspección de la propiedad, tienen que aplicar, ellos tienen una cantidad de cosas, pero eso es de aplicar, de empezar. Un vendedor, cuando un vendedor está listo para vender su propiedad, la primera cosa que nosotros le vamos a preguntar y vamos a ver en el título es, ¿tú tienes el título bajo tu nombre propio o lo tienes bajo una compañía? Si tú lo tienes bajo una compañía, vamos a decir una compañía de la Florida, una LLC,
Y esa LLC también es el dueño, porque muchos extranjeros, no sé si hay muchos extranjeros escuchando, pero muchos extranjeros lo que ellos hacen es, ellos tienen una LLC de la Florida y tienen un BVI o otra compañía de la extranjera, una sociedad anónima, siendo el dueño de la LLC. Es Mm. muy importante que cuando esa persona tiene esa estructura de siendo dueño de la propiedad, que ellos ya tengan listo los documentos de la compañía de la extranjera, si es una sociedad anónima o lo que sea, y eso sería un certificado de bienestar y un certificado de incumbencia que esté al día, porque las cosas importantes de nosotros ver es que esa compañía todavía está activa, está en buen estado, y que las personas que están firmando el contrato, también va parte de la parte del fraude, pero que las personas que están firmando el contrato, vamos a decir, un director de la compañía, en el certificado de incumbencia dice que esa persona sí todavía ese día es un director. Y eso viene parte de los bylaws o de las leyes de la sociedad, pero como esas leyes de la sociedad, o los bylaws, acuerdo de operación, cualquier título quieren poner, como uno puede cambiar eso de día a día, es muy importante siempre ver lo que está registrado con el gobierno. Entonces, siempre cuando hablo con un cliente que es de la extranjera y tiene esa estructura, yo siempre le digo, empieza a colectar esos documentos de la sociedad de la extranjera porque va a ser solicitado y muchas veces toman muchos días para ser enviado. Entonces, para un vendedor, yo diría que los documentos de su compañía ya tenerlos listos. También para un vendedor es importante tenerlos listos y esto podemos tocar en otro momento, pero hay Ajá. para los extranjeros la parte que se llama FIRPTA. Y esto es como lo más terrible para un extranjero en sus mentes porque es una retención de 15% del neto de lo que el vendedor va a recibir. Porque cuando un vendedor que es de la extranjera, o que no es un ciudadano, vende una propiedad, el IRS del gobierno de los Estados Unidos piensa, esta persona no me va a pagar el impuesto de la ganancia sobre la venta. Ellos van a coger su dinero y brincarse. Entonces, ellos dicen que nosotros tenemos que retener el 15% del neto de la venta. Si tú antes de vender la propiedad vienes a nosotros, a otro abogado, y nos dice, mira, estoy tratando de vender tal y tal, yo tengo una LLC y tengo un, vamos a decir lo más común, un BVI. Primera cosa que voy a decir es cuántos accionistas tiene en la LLC, porque hay diferentes excepciones al FIRPTA que podemos tocar en otro día, pero esa es la razón que, como dijiste, es muy importante saber los documentos que vas a necesitar, porque puede ser que hay ciertas cosas que puedes hacer en anticipación para planear, para vender. Pero otros documentos muy importantes tener es el pasaporte para un vendedor. Y el pasaporte no puede estar expirado. Muchas personas piensan que el pasaporte que esté expirado están esperando por uno nuevo. Ellos no van a hacer una excepción a eso. El pasaporte tiene que ser vigente a ese día. No puede estar expirado. Entonces, tenía una ¿Y pregunta. ese pasaporte es también para, aunque no sea extranjero? No, eso es solamente para extranjeros. Si es Solamente para extranjeros. un ciudadano, una licencia de manejar es Ya, perfectamente, eso es claro y eso podemos tomarlo como una forma de identificación. Eh, perfecto. pero muy importante también para el comprador, lo que yo diría que es muy importante de tener para el día del cierre es siempre traer dos formas de identificación, porque si nosotros vamos a necesitar uno, pero también los bancos hoy en día para la protección y contra el fraude, ellos puede ser que van a solicitar dos formas de identificación. Y lo que un comprador no quiere que pase el día del cierre, porque el día del cierre debe ser un día feliz para un comprador. Ellos van a comprar su propiedad. Finalmente, después de 30, 45 días, ya está Van a listo cerrar. para cerrar. Y no quieres que ahora yo te digo en el día del cierre, en medio de firmar, que tienes que correr a tu casa, coger tu pasaporte, venir para atrás a la oficina antes de cierto tiempo para poder desembolsar el dinero al vendedor. Entonces, muy importante ya llevar dos formas de identificación como un comprador el día del cierre. Y también otra cosa que es muy importante es si es un comprador que está comprando un apartamento que tiene una asociación, que traigan el certificado de aprobación con una carta de aprobación, lo que sea que esa asociación envíe, porque eso va a tener que ser registrado atrás del título y otra vez no quieres el día del cierre tener que estar corriendo para atrás y para adelante, que es de poder disfrutar ese día. Entonces, si puedes colectar eso antes del cierre, sería lo más ideal.
Pues nos has dado información súper importante y sí, lo que dice Víctor es eso de la documentación, lo que, con lo que estamos cerrando este podcast es interesante y muy importante porque entendamos que el día de cierre en la gran mayoría de las ocasiones es tu último día donde tu préstamo está aprobado. Ujú, Entonces, no existe cerramos mañana. ¿Ok? Si no cerramos ese día, realmente todo se cayó y quedamos en lo que llamamos fuera de contrato y por eso es súper importante de que usted sepa de antemano todas las cosas que tiene que tener. Recordemos que una transacción no es de un día para el otro, estamos hablando de que tenemos una transacción 30, 45 días estándar y eso es sin contar que en algunas ocasiones puede existir extensiones en el contrato de quizás una semana, 3 días, 4 días, 7 días. Entonces, en vez de tener 45 días, ahora tienes ya 52 días porque estamos extendiendo. ujú, Entonces, es súper importante tener todos esos documentos a la mano para que el último día no estés corriendo y lamentablemente entonces no puedas firmar y todo lo que se hizo, pues prácticamente está en riesgo de perderse. Claro, existen otras cosas que se pueden hacer para no perder la transacción, ujú, donde Víctor puede ayudar, se pueden crear cláusulas para poder lograr extender ese contrato, pero también para extender un contrato de un día tenemos que estar de acuerdo todo el mundo, porque usted puede querer extender, pero si el vendedor no quiere extender, entonces ahí tenemos un problema. Y ahí es donde Víctor tiene que con su magia de saber de leyes, tiene que entrar y ayudarlo a usted a proteger esa transacción. Así que espero que para todos ustedes este podcast haya servido y les haya ayudado, les haya dado información súper importante. Yo quería hacer este podcast con una persona que supiera de leyes para que ustedes tuvieran la información lo más transparente posible, lo más digna posible y de la mano de un experto. Creo que lo he logrado. Así que, Víctor, te doy muchísimas gracias por haber estado acá conmigo, eh, ayudarme a decir todo esto. Hay muchísimas cosas realmente de las que se pueden hablar, pero no podemos estar aquí 50 horas hablando, así que me comprometo a invitarte en otro podcast donde hablemos de otras cosas interesantes para no solamente para compradores y vendedores, sino también para inversionistas que también están buscando comprar por aquí. Así que unas palabritas antes de irnos, Víctor. sí, bueno, muchísimas gracias por invitándome a hablar con todo tu audiencia. Y si tienen cualquier pregunta o cualquier cosa que quieren preguntar, clarificar, por favor, siéntanse cómodo llamando a mi oficina, mandándonos un correo electrónico. Siempre estamos aquí para ofrecernos servicios, para ayudar y, como digo a todos, para hacer este proceso feliz para todos. Bueno, ¿qué más? Qué lindo como cerraste esto, Víctor. Muchísimas gracias de nuevo. Ahí les puse las redes sociales de Víctor de nuevo para todas aquellas personas que no lo notaron anteriormente. De todas maneras, este podcast queda grabado, así que lo pueden retroceder y mirar todo de nuevo. Y, ¿por qué no? Todas mis redes sociales de nuevo se las voy a colocar acá para cualquier pregunta o si ya quieren comenzar su proceso de compra o de venta. Así que muchísimas gracias a todos. Espero estén súper bien y nos vemos en otro episodio. Bye. Chao, chao. Ujú.